Good morning, everyone. Buenos días a todos. Well, I hope you came ready to receive God's word this morning, Espero que hayan venido hoy día a recibir la palabra de Dios, because I came ready to preach. porque yo llegué listo para predicar. How many of you have ever lost your car keys? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han perdido la llave de su carro? How many could not find your car keys this morning? ¿Cuántos no podían encontrar su llave esta mañana? There is an interesting phenomenon that happens every single day for me. Hay un fenómeno interesante que me pasa a mí todos los días. I swear that I put my keys on the hanger right next to my front door. Yo de verdad siempre pienso, o podría jurar que pongo mi llave siempre a la entrada en un enganche que tenemos para la llave, justo al lado de la puerta. But every single day when I go to get the keys, they've been moved. Pero cada vez que voy a buscar las llaves la han quitado de ahí. And here's something very interesting. The more I am running late, Y hay algo mucho más interesante. Cada vez que yo estoy tarde, the harder they are to find. me da más dificultad el encontrarlas. So the other day I was running extremely late El otro día yo estaba bien tarde and I can't find the keys. y no podía encontrar las llaves. And I'm running around my house, tossing everything around. Y estoy buscando en la casa y estoy removiendo todo. I go to my wife, Erica, I said, what did you do with the keys? Y voy a donde mi esposa y le digo, por favor, dame las llaves, dame tus llaves. She said, I didn't touch your keys. Y ella me dice, yo no he cogido tus llaves. I'm looking under my bed. Estoy ya buscando debajo de la cama. I'm looking at my office I have an office at home. Estoy buscando en mi oficina en la casa. I looked inside my car just to make sure I didn't leave them there. Y voy al carro y la busco dentro del carro para asegurarme que no las dejé ahí. And then I decided, what if I left them in the refrigerator? I know it sounds crazy. Y de repente digo, pero ¿qué tal si las puse en la nevera? Parece algo loco, ¿verdad? I opened it up and there was my keys in the refrigerator. Abro la nevera y ahí estaban las llaves. Apparently I went to grab my lunch and placed my keys and walked away. Lo que aparentemente hice fue que cuando fui a sacar mi almuerzo, puse las llaves ahí y me fui. Here's the thing, when I was searching for my keys, I was relentless. I was going to find them. Cuando yo estaba buscando mis llaves, yo estaba determinado que yo iba a encontrar esas llaves. And friends, I have good news for us this morning. Y hoy les tengo buenas noticias a ustedes. God's grace is relentless. La gracia de Dios es inexorable, es imparable. God's grace has no bounds. La gracia de Dios no tiene límites. And so we are looking at the story of Jonah. Así que hemos estado viendo la historia de Jonás. And this is a very interesting story. Y esta es una historia muy interesante. And Jonah is a very interesting man. Y Jonás es un hombre muy interesante. I want to give a little context to Jonah. Quiero darle un pequeño contexto acerca de Jonás. In chapter 1, we see that God calls Jonah to go preach against the city of Nineveh. En el capítulo 1 vemos que Dios llama a Jonás para que vaya y le predique a la ciudad de Nínive. Now, this is very interesting Y esto es bien interesante, because Jonah was part of the northern kingdom of Israel. porque Jonás era parte del reino del norte de Israel. And the Ninevites were very evil people. Y los ninivitas eran personas malas, They were people that were violent. eran personas violentas, They were people that enslaved. eran personas que esclavizaban a otros, And they did that to Israel. y ellos le hicieron eso al pueblo de Israel. And here God tells Jonah, Y aquí vemos que Dios le Which- dice a Jonás, which we read that Jonah from the other prophets, y leemos que Jonás, de otros profetas, that Jonah is a bit of a patriot. Jonás era básicamente como un patriota. Like, he's hardcore Israel. He what? He's hardcore Israel. He's all about the government of Israel. Todo lo que él quería era básicamente gobernar a Israel.
and he can't stand Nineveh. y él no soportaba a los ninivitas. But yet God uses the one man that can't stand Nineveh the most and And- calls him to go to them. Entonces lo que Dios hace que llama a ese hombre que no soporta a los ninivitas y le dice que vaya a predicarle a ellos. Also, that's something that is interesting in this, Y eso también es algo interesante en esta historia. is that God is calling one of his prophets to go to non-Jews. Es que Dios está llamando a uno de sus profetas que vaya y le predique a personas que no son judías. All the other prophets went to the Jews. Todos los demás profetas fueron a los judíos. But this, we see Jonah is called to the people he hates the most, Pero aquí vemos que Jonás es enviado a las personas que él más odia and to the non-Jews. y a los que no son judíos. And so, Jonah, instead of saying yes to the Lord, Entonces vemos que Jonás, en vez de decirle sí al Señor, does the exact opposite. hace todo lo contrario, todo lo opuesto. God tells him to go by land to Nineveh, Dios le dice al que vaya por tierra a Nínive, but he decides to go on a ship, pero él decide irse en una barca to go to Tarshish, e irse a Tarsis, which is the exact opposite way of Nineveh. el cual estaba en la dirección totalmente opuesta a Nínive. Not only that, Tarshish was considered to be the edge of the world at that time. Y no solamente eso, Tarsis se consideraba que estaba al borde del mundo en esa época. So you could say that Jonah was trying to find the one place that was the furthest away from God so he didn't have to accomplish his mission. Entonces podemos ver que Jonás lo que estaba tratando de hacer era encontrar un lugar bien lejano de los ninivitas donde él no tuviera que cumplir con el llamado que Dios le había dado. And I'm wondering how many of us are in that spot right now. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros quizás nos encontramos en esa situación ahora? See, Jonah is struggling with the idea of God's grace. Jonás lo que estaba haciendo era teniendo una lucha con la idea de la gracia de Dios. Because he is happy that God's grace is for Israel, Porque él estaba contento de que la gracia de Dios era para el pueblo de Israel, but it cannot be for his enemies, the Ninevites. pero no soportaba la idea de que fuera también para los ninivitas, los cuales eran sus enemigos. So he doesn't understand grace. Entonces él no entendía la gracia. See, oftentimes we fall into two different camps. Muchas veces nosotros caemos en hacer dos cosas diferentes. We could fall into the camp that Jonah has fallen into, Podemos caer en el campo en el cual cayó Jonás, where we wag our finger at somebody else donde nosotros señalamos, apuntamos nuestros dedos a alguien and we don't want God's grace for them, y nosotros no queremos que la gracia de Dios le alcance a ellos. or we could be the exact opposite of that, O podemos ser totalmente lo opuesto de eso. where we feel we've done so much in our life that is wrong Cuando sentimos que hemos hecho tantas cosas malas en nuestra vida that we could never receive God's grace. que nunca podemos recibir la gracia de Dios. And this morning I want to tell if you find yourself in both of those camps, I have one thing to say to you. Y si alguno de ustedes se encuentra en cualquiera de esos dos campos, yo tengo algo que compartirles hoy. And I say this in love. Y les voy a compartir esto y lo digo con amor. Stop it. Deje de hacer eso, deténgase. Because God's grace is way bigger than wagging our finger or thinking that we cannot receive it. Porque la gracia de Dios es mucho más grande y tenemos que dejar de estar señalando el dedo, apuntarnos a nosotros mismos como si no la pudiéramos recibir. God's grace is not based off of what I accomplish or what others accomplish. La gracia de Dios no se basa en lo que yo puedo lograr o en lo que los demás puedan lograr. God's grace is based on what Christ has accomplished. La gracia de Dios está basada o fundada en lo que nuestro Señor Jesús logró. Namely, living the life that you or I could never live. Viviendo una vida que ni usted ni yo jamás podremos vivir.
So today what I want to do is I want to look at three aspects of God's grace. Así que hoy lo que quiero hacer es ver tres aspectos de la gracia de Dios. And what I'd like for you and for me and for us to see Y lo que yo quiero que usted, que nosotros, y para mí también podamos ver, is that God's grace is relentless and has no bounds. es que la gracia de Dios es inexorable, imparable y que no tiene límites. So we pick up the story on Jonah chapter 1 verses 17. Así que vamos a leer Jonás 1, versículo del 1 al 17. And I will read it in English and then Jackie will read it in Spanish. El pastor lo va a leer en inglés y luego yo lo voy a leer en español. So Jonah 1:17, 2 through 10. Del- Now the Lord provided a huge fish to swallow Jonah. And Jonah was in the belly of the fish for 3 days and 3 nights. From inside the fish, Jonah prayed to the Lord his God. He said, "In my distress I called to the Lord, and he answered me. From deep in the realm of the dead I called for help, and you listened to my cry. You hurled me into the depths, into the very heart of the seas, and the currents swirled about me. All your waves and breakers swept over me. I said, I have been banished from your sight, yet I will look again toward your holy temple. The engulfing waters threatened me. The deep surrounded me. Seaweed was wrapped around my head. To the roots of the mountains I sank down. The earth beneath barred me forever. But you, Lord my God, brought my life up from the pits. When my life was ebbing away, I remembered you, Lord, and my prayer rose to you, to your holy temple. Those who cling to worthless idols turn away from God's love for them, but I, with shouts of grateful praise, will sacrifice to you. What I have vowed, I will make good. I will say, salvation comes from the Lord. And the Lord commanded the fish, and it vomited Jonah up onto dry land. Jonás 1:17 y versículos 2:10. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Dijo, en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Desde lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia, pero volveré a contemplar tu santo templo. Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del mar me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor Dios mío, rescataste mi vida de la fosa. Al sentir que no se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Amen. Amén. Well, Father, we come to you this morning, Padre, venimos delante de ti en esta mañana. and we entreat you by the power of your Holy Spirit Señor, y estamos intrigados por el poder del Espíritu Santo. to teach us the things that we do not know. Señor, para que nos enseñe esas cosas que nosotros no sabemos. Jesus, you are our King. Jesús, tú eres nuestro Rey. So we pray now that you would take your rightful seat Así que oramos, Señor, para que tú tomes tu asiento on the throne of our hearts this morning. en el trono de nuestro corazón en esta mañana. We pray all of this in your name. Y ponemos todo esto en tus manos. Amen. Amén. Well, the first aspect of God's grace El primer aspecto de la gracia de Dios is that God's grace is taught. es que la gracia de Dios es enseñada, But in order to be taught grace, we need to understand why we need grace. pero antes de enseñarnos la gracia, nosotros tenemos que entender por qué necesitamos su gracia. One pastor put it like this. Un pastor lo puso de esta manera. He said, God often loves us the wrong way to get us to go in the right way.
Muchas veces Dios nos ama de la manera equivocada o errada para que nosotros vayamos en el camino correcto. And the thing is we got to know that we want grace. Y el asunto es que nosotros tenemos que entender que nosotros necesitamos, queremos la gracia. We have all been born with a moral illness, Todos nosotros nacemos con una enfermedad moral and it's called sin. y se le llama pecado. It plagues us. It plagues us. Y nos plaga. And even as I say that, I could see some of your faces. Y aún yo diciendo eso ahora, puedo ver algunos de sus rostros. It's offensive Y es algo ofensivo, because it violates something in us. porque viola algo en nosotros. It violates this authenticity. Viola esta autenticidad. Oftentimes we have bad behavior. Muchas veces nosotros tenemos malos comportamientos. We sin, Pecamos and we just say, well, that's just me being my authentic self. y decimos que tengo que ser yo auténtica, quien soy auténticamente. And God wants us to understand why we want His grace. Y Dios quiere que nosotros entendamos por qué queremos, necesitamos su gracia. And the way He does that Y la manera en que Él hace esto is that God teaches us grace by giving us exactly what we want. es que Dios nos da exactamente eso que nosotros queremos. So we see Jonah. Así que vemos a Jonás, He's fleeing God. él se está alejando, él está corriendo de Dios. The people on his ship Las personas en la barca con él, realize that they are in this storm and they're about to die. ellos se dan cuenta que se encuentran en medio de esta tormenta y que están a punto de perecer. And it's because of this guy, Jonah. Y es debido a ese hombre llamado Jonás. So they throw Jonah overboard. Así que lo que hacen es que lanzan a Jonás al mar. And we read that in verse 17, Y leemos en el versículo 17 that God sends a giant fish and swallows Jonah. que Dios envía un gran pez que se traga a Jonás. Now, I just want to pause here for a second. Y quiero hacer una pausa aquí por un segundo. How many of you have ever seen the old Disney movie Pinocchio? ¿Cuántos de ustedes han visto la película de Pinocchio? And it shows Pinocho. Pinocchio and the big whale? Y enseñan a Pinocho dentro del gran vientre. This is not it. This is not it. Esta no es la película de Pinocho. So we sometimes think that this is just a story, Muchas veces pensamos que esto es simplemente una historia. that this possibly couldn't happen. Que pues, esto no hay manera de que haya ocurrido. But it's actually harder to believe in the resurrection than it would be for this. Pero es mucho más difícil creer en la resurrección que en esto. So this isn't just a fake story. Así que esto no es simplemente una historia arreglada This isn't just something that is meant to be taken a different way. o algo que una historia que se debe tomar de alguna otra manera. Jonah got swallowed up by a big fish, Jonás realmente fue tragado por un gran pez and he's in there for 3 days y él se encuentra en el vientre de este pez por 3 días and 3 nights. y 3 noches. And Jonah is getting exactly what he wanted. Y Jonás está recibiendo exactamente lo que él quería. He wanted to flee God's presence, and so God had him swallowed up by a fish. Él quería huir de la presencia de Dios, entonces lo que Dios hizo es que causó que un pez se lo tragara. Just imagine what that would feel like, just for a second. Imagínense cómo se sentiría esto por un segundo. You're like in a fish. Usted se encuentra dentro de un pez It's dark. oscuro, It's probably squishy. un poquito pegajoso Probably smells pretty bad. y seguro que tiene mal olor. Those of you that are claustrophobic, sorry. Aquellos que tienen claustrofobia, lo siento mucho, It's horrible. es horrible. But Jonah gets what he asked for. Pero Jonás recibe lo que él estaba buscando. And often God teaches us that we want his grace by giving us what we ask for. Y muchas veces Dios nos enseña a nosotros que necesitamos su gracia dándonos lo que nosotros le pedimos. God teaches us grace by allowing us to feel the consequences of our sins. Dios nos enseña a nosotros la gracia dejando que nosotros sintamos las consecuencias de nuestros pecados.
So Jonah is in the belly of this fish, Así que Jonás se encuentra en el vientre de este pez and he's finally starting to get it. y finalmente empieza a entender. And we read that in his distress, he cries out to the Lord. Y leemos que cuando él estaba todo angustiado, él clama al Señor. How many of you have ever been in distress this bad? ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han encontrado en angustia de esta manera? Like you are at the end of your rope, Que ya ustedes no tienen de dónde más agarrarse. and the only thing you can do is cry out to God. Y saben, o lo único que hacen es entender que pueden hacer es clamar a Dios. And this is what Jonah is doing. Y esto es exactamente lo que Jonás está haciendo. He's like, listen, I realize I was wrong, God. Le dice, Señor, yo me doy cuenta ahora que estaba equivocado. And he cries out and he wants God's grace. Y él clama al Señor porque quiere la gracia de Dios. And I want to talk about the difference between the consequences of our sin and wanting grace. Y quiero hablar de las consecuencias del pecado y el nosotros querer gracia. Because we cannot like the consequences of our sin because other people find out. Porque no nos gustan las consecuencias de nuestros pecados porque otras personas se van a dar cuenta. Or because we sinned against the holy God. O porque nosotros pecamos en contra del Dios Santo. And that's totally two different things. Y esas son dos cosas totalmente distintas. Are you picking up what I'm dropping here? ¿Están ustedes entendiendo lo que yo estoy hablando aquí? Because we can fool everyone around us, Porque nosotros podemos relajar a cualquiera alrededor nuestro. but we can't fool God. Pero nosotros no podemos relajar o tomar de tonto a Dios Santo. And so Jonah is crying out for deliverance. Entonces vemos a Jonás clamando por liberación. But God isn't answering him. Pero Dios no le está respondiendo. Has that ever happened to anyone? ¿Alguna vez le ha ocurrido esto a alguien aquí? You're just like on your knees. You're like, God, say something. Se encuentra usted de rodillas y le está diciendo, Dios, por favor, di algo. And he's like anything. Di algo. Y Dios, A peep. dame alguito, You're looking for Señor. anything, just a sound. Ay, usted está buscando lo que sea, algún tipo de sonido, alguna seña. And God says, not yet. Y Dios te dice, aún no, todavía no. You haven't learned yet. Todavía no has aprendido. You haven't learned that you want my grace. Todavía no has aprendido que tú quieres mi gracia. Santo aleluya. We see that God teaches us grace through overwhelming circumstances. Dios nos enseña su gracia a través de circunstancias abrumadoras. I don't know what a worse circumstance could be than to be inside the belly of a fish. No sé cuál otra circunstancia puede estar peor que encontrarse en el vientre de un pez, But that's pretty bad. pero eso es bien malo. And Jonah finally comes to grips with this sin Y finalmente Jonás vuelve a sus sentidos and the reality that although the sailors threw him overboard, y la realidad de que los marinos lo tiraron a él de la barca, it was God that allowed it to happen. fue Dios que permitió que eso ocurriera. Why? ¿Por qué? Because God has a purpose for Jonah. Porque Dios tiene un propósito para And he Jonás. wants Jonah to understand that Jonah, you want my grace. Y él quiere que Jonás entienda, Jonás, tú quieres mi gracia. Because when you experience my grace, Porque cuando tú experimentas mi gracia, it spills on out to everyone else. va a sobresaltar y va a tocar a todos los demás. Even to your worst enemy. Aún hasta tus peores enemigos. Because here's the reality, people. Porque esta es la realidad, pueblo. You and I were the worst enemy of Jesus. Tú y yo éramos o somos los peores enemigos de Jesús. And he has spilled out his grace upon us. Y Él ha depositado, ha echado su gracia sobre todos nosotros. See, when we come to the end of ourselves, we want God's grace. Cuando nosotros ya no encontramos qué más hacer, entonces queremos la gracia de Dios. And when we want God's grace, Y cuando queremos la gracia de Dios and we receive God's grace, y recibimos la gracia de Dios, then we start to have compassion for people. entonces empezamos a ser compasivos con los demás. Santo.
And so my question to you is, where are you feeling God press in at you right now? Where is he pressing in on you? Entonces, mi pregunta para usted es, ¿dónde, en qué lugar o qué siente usted que Dios le está presionando a usted? Take that as a sign that God is teaching you. Coja esto como una tarea de que Dios le está tratando de enseñar algo, Because he has a purpose for you. porque Él tiene un propósito para usted. How many of you ¿Cuántos de ustedes like to drive your car around with almost no gas in it? le gusta manejar su carro con casi nada de gasolina? You know what? I'm going to pray for you people. Yo voy a orar por ustedes. This is a debate in our home. Este es un debate en mi hogar. My wife Erica is not here to defend herself, so I'm just going to say whatever I want. Don't tell her, all right? Mi esposa no está aquí, así que yo voy a decir lo que sea. Ya no se puede defender porque no está aquí, pero no se lo diga a ella. Whenever she drives and we take her car, Cada vez que nosotros salimos, que cogemos el carro de ella, the gas gauge is always on empty. la aguja de la gasolina siempre está en vacío. And I'll say, we have to drive 30 miles. Y yo le digo, pero tenemos que manejar 3 millas. ¿Tres? Yeah, 30. Ah, 30 millas. And she'll say, oh, we have plenty of gas, don't worry. Y ella dice, tenemos suficiente gas, no te preocupes. I can't stand, when my gas tank gets to a quarter of a tank, I have to fill it. Cuando mi tanque de gasolina se encuentra en un cuarto, yo tengo que llenarlo inmediatamente. So for the longest time, I have been praying that my wife Erica would run out of gas. Y por mucho tiempo yo he estado orando que el tanque de la gasolina o que el carro se le apague a mi esposa y que se quede por falta de gasolina. Lord, teach her to want fuel. Señor, enséñale que ella necesita poner gasolina. And guess what? He answered my prayer. Y él respondió mi oración. She ran out of gas on a bridge between downtown Haverhill and Bradford. Ella se le acabó la gasolina en un puente entre Hebron y Boxford. And she didn't call me because she knew what was going to happen if she called me. Y ella no me llamó porque ella sabía lo que iba a pasar si ella me llamaba. So she came home late, Así que llegó tarde a la casa and I said, what happened? y le dije, ¿qué te pasó? I ran out of gas. Se me acabó la gasolina. I felt so good at that time. Y yo me sentí like, tan bien. And I've been talking to her about this for the last couple of years when it happened. I've just been saying, remember when you ran out of gas? Y hemos estado hablando de esto por un par de años y le digo, ¿te acuerdas la vez que se te acabó la gasolina? Because I never run out of gas. Porque a mí nunca se me acaba la gasolina. 6 months ago, during the winter, 6 meses atrás, durante el invierno, I jumped in my car yo entré a mi vehículo and I drove y manejé and I forgot that I didn't get gas. y se me olvidó que no había puesto gasolina. And I ran out of gas. Y me quedé sin gasolina. I did not call her, No la llamé, but I did confess later that I ran out of gas. pero luego se lo confesé. What's the point here? Why am I making this point? ¿Por qué? ¿Cuál es el punto aquí? ¿Por qué lo estoy compartiendo? We often want to see God's judgments on others. Muchas veces queremos ver el juicio de Dios sobre otros. We'd rather them not see God's grace Preferimos no ver la gracia de Dios. because we feel like we have it all together. Porque pensamos, creemos que nosotros tenemos todo perfectamente controlado y en orden. But the reality is we don't have it all together. Pero la verdad es que nosotros no lo tenemos todo controlado ni todo en orden. See the old saying, ¿Conocen el viejo dicho? what goes around comes around? Lo que va viene. It's all fine and dandy. It's all fine and good Todo está bien until it comes around to us. hasta que nos toca a nosotros. God's grace isn't like the gas story here. La gracia de Dios no es como la historia de la gasolina. We got to know that we want grace, and I want you to ask yourself, do you want God's grace? Nosotros tenemos que saber que necesitamos la gracia de Dios. Quiero que ustedes se hagan la pregunta, ¿quiero yo la gracia de Dios? See, God's grace is relentless and it has no bounds. La gracia de Dios es inexorable, implacable y no tiene límites.
So God's grace is taught. La gracia de Dios es enseñada. Second, Segundo, God's grace is caught. la gracia de Dios la podemos agarrar. And in order to catch God's grace, Y para nosotros poder agarrar la gracia de Dios, we need to understand why we need God's grace. tenemos que entender por qué necesitamos la gracia de Dios. We need to understand that we are powerless to save ourselves. Tenemos que entender que nosotros no tenemos el poder para salvarnos a nosotros mismos. That we cannot earn our grace. Que nosotros no podemos ganarnos nuestra gracia. And this is offensive to us Y eso es algo que nos ofende, because it violates our autonomy. porque eso viola nuestra autonomía. I want to be able to do everything myself. Yo quiero tener la habilidad de poder hacer todo por mí mismo. But the fact is, Pero el hecho es, the very air that we're breathing is dependent because God has allowed us to. aún el aire que nosotros respiramos es porque Dios nos ha permitido que lo respiremos. And God's grace is caught Y la gracia de Dios es agarrada when we look outside instead of in. cuando nosotros miramos hacia afuera en vez de hacia adentro. So Jonah knows what he's going through. Así que Jonás sabe lo que le está pasando. In verse 4, he says, I have been banished from your sight. En el versículo 4, He has been banished from his sight. verse Yeah, 4. four. Versículo 4 dice que yo he sido apartado de tu presencia, de tu lado. He doesn't see God. Él no ve a Dios, He doesn't feel God. él no siente a Dios And he could just dwell on that feeling. y él puede permanecer en esa presencia, But en he ese chooses sentimiento. to look at God's holiness. Pero en vez de permanecer en esa situación, él busca la santidad de Dios. He says, I will look toward your holy temple. Él dice, voy a buscar hacia tu santo templo. The temple was where the very presence of God dwelt. Y el templo era donde la presencia de Dios habitaba, mora. So although he is in this circumstance, Aunque él se encontraba en esas circunstancias, he's not going to allow his faith to be dictated by the circumstance. él no iba a permitir que su fe fuera guiada por la circunstancia en que él se encontraba. He's also not going to pretend that he's not in a bad circumstance. Y tampoco iba a negar que él se encontraba en una mala circunstancia. And so he's going to look toward the place where God's presence dwells. Entonces lo que hace es que mira hacia el lugar donde habita la presencia de Dios. Because where God dwells Porque donde habita Dios is the epicenter of his grace. es el epicentro de su gracia. And for us, Y para nosotros, the epicenter of God's grace el epicentro de la gracia de Dios is seen in Jesus Christ. la vemos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. So you might be sitting here saying, I am in a horrible circumstance, Pastor Brian. Y quizá usted está aquí hoy y está diciendo, Pastor Brian, yo me encuentro en una situación horrible. I do not hear God's voice. No escucho la voz de Dios. I don't feel him. No lo siento. I might just be done with this whole Christian thing. Yo lo que voy a hacer es que voy a dejar todo esto de ser cristiano. And God is trying to teach you something. Pero Dios está tratando de enseñarte algo. He's saying, look to my son. Él está diciendo, mira a mi hijo. Look to my son. Mira a mi hijo. The one who actually could understand what you're going through right now. El que puede entender lo que tú estás viviendo ahora mismo. Look to my son. Mira a mi hijo. Don't let your circumstances dictate your faith. No deje que tus circunstancias dicten tu fe. Trust me. Confía en mí. I see you. Te veo. Aleluya. Gracias. We see that grace is caught when we reach up instead of reaching down. La gracia la agarramos cuando en vez de nosotros mirar hacia abajo, nosotros miramos hacia arriba. In verse 5, he says, the engulfing waters threaten me. En el versículo 5 él dice que las aguas lo envolvieron. The deep surrounds me. Las profundidades le rodeaban. This is my favorite. Seaweed was wrapped around my head. Y mi favorito es cuando él dice que las algas marinas estaban todo alrededor de su cabeza. I don't know why that makes me laugh. No sé por qué esto me hace reír.
But there's some days where I just feel like seaweed is wrapped around my head. Pero algunas veces, algunos días me siento como si las algas marinas estuvieran alrededor de mi cabeza. Like I'm just a mess. Que de verdad me siento todo un lío, un Just a mess. desastre, un desastre. Disaster. I'm a Un disaster. desastre. Jackie just called me a disaster. But he says, Pero él dice, my Lord God brought my life up from the pit. el Señor mi Dios sacó mi vida de las profundidades. Here's what Jonah is discovering. Lo que Jonás está descubriendo I am not going to make it out alive on my own power. es que yo no voy a salir vivo de aquí por mis propias fuerzas. Only the God who could do the miraculous is going to be able to save me. Solamente el Dios que puede hacer los milagros, el milagroso Dios puede hacer lo que yo no puedo. And that truth is for you and for me. Y eso es cierto para usted y para mí. You're not going to make it out alive if you try to do it on your own power. Usted no va a salir vivo si usted trata de hacerlo por sus propias fuerzas. It's the God of miracles who is going to bring you out to new life. Es el Dios de milagros que lo va a traer a nueva vida. So look to him. Así que búsquelo a Él. He's the one who rescues us. Él es el que nos rescata. And he'll do it on his own. Y Él lo va a hacer por sí solo. And so Jonah has to admit, which I think is one of the hardest things to admit for a human being. Jonás tiene que admitir, y creo que es una de las cosas más difíciles que un ser humano tiene para admitir. I'm going to say it's a hard thing for me to admit. Y voy a decir que para mí es difícil de admitir. I am so powerless. Yo no tengo ningún poder. Paul says something about this to us as well in his letters. Y Pablo nos dice algo acerca de esto en sus cartas también. We read that God's power is perfected in our weakness. Leemos que el poder de Dios se perfecciona en nuestra fe. We read that when we are weak, we're actually strong. Que nosotros somos fuertes cuando somos débiles. You see, the kingdom of God is upside down. El reino de Dios es al revés. It doesn't see power the way we see power in this world. No ve el poder de la manera que nosotros vemos el poder en este mundo. In order to be exalted, you must first die. Para tú ser exaltado, lo primero que tienes que hacer es morir. In order to gain your life, you must lose it. Para poder ganar tu vida, lo primero que tienes que hacer es perderla. In order to receive God's grace, you need to be reminded that you are powerless to earn it. Y para poder recibir la gracia de Dios, tienes que entender que tú no tienes el poder para poder ganarla. And grace is caught when we remember the power of God instead of relying on the power of self. Y la gracia de Dios la agarramos Grace is caught when we remember. Go ahead. La gracia de Dios la podemos agarrar cuando recordamos. When we remember. The power of God instead of relying on the power of self. El poder de Dios está sobre él mismo. So Jonah remembers. And he cries out and he says, while my life was wasting or ebbing away. Y Jonás recuerda y dice, mi vida estaba siendo perdida, estaba perdiendo mi vida. I remembered you. Pero en ese momento me acordé de ti. And you wrote, and my prayer rose to you. Y mi oración llegó a ti, To your holy temple. a tu santo templo. Jonah realizes he needs grace. Jonás se da cuenta que él necesita gracia. I used to have this car. It was a Ford Focus. I just saw one outside. Someone's parked out in the front. It's a silver Ford Focus. I used to have that car. Yo tenía un carro, el Ford Focus. Ford Focus. Yo tenía ese carro y vi uno parqueado en la parte de afuera, en el It's not the frente. exact car, No el mismo carro. but whoever's it is, I had the same make and model. El que es dueño de este carro, yo tenía la misma marca y modelo de ese vehículo. But it was a manual transmission. Y era manual, no era automático. Yep. And it was so old that when I would try to start it,
Y era tan viejo que cuando yo trataba de encenderlo, the key wouldn't work. la llave no funcionaba. So I'd have to try to find a hill Así que tenía que encontrar una bajadita and then put it into neutral y ponerlo en neutro and then try to like compression start it and then go. y tratar de prenderlo, comenzar a encender el vehículo, entonces poder salir. So I was running late one day. Y un día estaba tarde. I swear I'm never late, but for whatever reason, all these stories have me late. Les juro que nunca estoy tarde, pero por alguna razón en estas historias que he compartido siempre he estado tarde. I was getting ready to preach at a church, Estaba preparándome porque iba a predicar a una iglesia and I had a suit on, y tenía un traje and I went to stop to get some coffee. y yo me detuve para comprar café. And without thinking, I shut the car off. Y sin darme cuenta apagué el vehículo. And I did not park on a hill. Y no me parqué en una bajadita. So I prayed, Así que oré. Lord, help this car start. Señor, por favor, que este carro prenda. I even thought of laying hands on it for a second. Hasta pensé en poner las manos por un segundo. Went to turn it on, Lo fui a encender, nothing. nada. So I said, okay, I guess I got to push this thing. Y dije, bueno, me imagino que voy a tener que empujarlo. So I started pushing it in my suit. Así que empecé a empujar mi carro con todo y mi traje. I jump in, Me metí al carro try to go, and it wouldn't work. y traté de salir, pero no funcionó. Now I'm sweating through my suit. Ahora estoy todo sudado con el traje puesto. And these 3 young men came up. Y estos 3 jóvenes vinieron, se acercaron And they said, can we help push your car? y me dijeron, ¿podemos ayudarte a empujar el vehículo? I'm good. I got it. I'm fine. Y yo le dije, estoy bien, yo estoy bien. I'm sweating. Estoy sudando. I'm about ready to have a heart attack. Estoy a punto de que me diera un ataque al corazón. So they watched me for a good 3 minutes. Ellos me vieron como por 3 minutos. And then finally one of them said, just get in the car. Y finalmente uno de ellos dijo, métete al carro. And they pushed me and went. Y ellos me empujaron y así pude salir. You see, many of us are treating our relationship with Christ that way. Muchos de nosotros, como ustedes pueden ver, están tratando nuestra relación con Jesucristo de la misma manera. Jesus, I got it. Jesús, yo tengo control de esto. And he's like, okay. Y él te dice, ok. But he's ready for you to get in the car and just receive the gift that he has for you. Y él lo que está esperando que tú te metas en el carro y recibas el regalo de la gracia que él tiene para ti. He's tired of you living like a second-class Christian. Él está cansado de verte vivir como un cristiano de segunda clase. He's tired of you holding on to the shame of who you were. Él está cansado de que tú sigas agarrando la vergüenza de quien tú eras. He's tired of you feeling guilty because you're still a work in progress. Él está cansado de que tú te sientas vergüenza porque sigues siendo una obra en progreso. Because here's the thing. Porque esto es la cosa. We're all a work in progress. Todos nosotros somos una obra en progreso. And we're going to be a work in progress Y nosotros vamos a ser una obra en progreso until Jesus returns. hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. So let's just accept that. Así que vamos a aceptar eso. Santo Dios. See, God's grace is relentless and has no bounds. La gracia de Dios es inexorable, impecable y no tiene límites. So God's grace is taught, La gracia de Dios es enseñada. God's grace is caught, La gracia de Dios puede ser agarrada and God's grace is bought. y la gracia de Dios es comprada. And God's grace is bought with a price tag that you or I could not afford. Y la gracia de Dios fue comprada con un precio que ni usted ni yo podemos pagar. It's costly, Cuesta demasiado. and we could never ever pay for it. Y nunca jamás nosotros vamos a poder pagar por ella. Jonah says, Jonás dice, those who cling to worthless idols turn away from God's love for them. aquellos que se aferran a
a ídolos falsos les dan la espalda. See, dan la espalda a Jonah Dios. is clinging to his hatred for the Ninevites. Jonás lo que estaba haciendo es que se estaba aferrando al odio que él sentía por los ninivitas. And he's realizing that because he was clinging to that, Y él se da cuenta que porque él estaba aferrándose a eso, that it became an idol of the heart. se convirtió en un ídolo en su corazón. And you see, God's grace exposes the idols of our hearts. Miren algo, la gracia de Dios expone los ídolos que hay en nuestros corazones. And you say, what is an idol of the heart? What is an idol of the Y heart, you might quizá ask? usted se pregunta, ¿qué es un ídolo en mi corazón? I mean, there's things that we know, things of addiction, Cosas que nosotros sabemos, cosas de adicciones, sexual sin, pecados sexuales, but there's more respectable idols of the heart that we don't like to talk about often. pero hay otros ídolos del corazón que a nosotros muchas veces no nos gusta hablar. Things like greed, Por ejemplo, el ser tacaño, hambriento, things like having a scarcity mindset, el tener una mentalidad temerosa, things like idolizing our children. cosas como nosotros idolatrar a nuestros hijos. As long as the kids are happy, everyone else is happy. Siempre que los niños están contentos, todo el mundo está contento. There's things that are more respectable idols, and if we do not deal with them, Hay otros ídolos que si nosotros no trabajamos en ello, we don't get to experience the full grace of God no vamos a experimentar la gracia de Dios en su totalidad. because they have displaced Jesus on the throne of your hearts. Porque lo que han hecho es que han quitado a Jesús de estar sentado en el trono de su corazón. I'm running out of time, so I'm going to finish up. Estoy corriendo, se me está acabando el tiempo, así que voy a terminar rápido. God's grace is bought by God, La gracia de Dios es comprada por Dios and it's bought for God for God's redemptive purposes y es comprada por Dios para su plan redentor and for His glory. y para la gloria de Él. Jonah says in the belly, Jonás dice en el vientre, he says, salvation comes from the Lord. él dice, la salvación viene del Señor. And then we read that after he finally comes to that, when he finally comes to a grip with salvation belongs to the Lord, guess how God confirms, Jonah, you learned. Cuando él finalmente entiende que la salvación viene del Señor, el Señor ya se da cuenta que Jonás entendió. I want you to think about this. Y quiero que ustedes piensen en esto. He's in the belly. Él está en el vientre del pez. He's crying out. Él está clamando. And he finally says, Y salvation belongs to the Lord. Y finalmente él dice que la salvación viene del Señor. And then all of a sudden he hears a rumble. Y de repente él oye como Maybe like a gurgling. como el estómago que está gagueando. Como, And all of a sudden, blah! y, ay Dios, lo vomita, lo vomita. And he's on dry land. Lo vomita. God often confirms that we learn grace in some crazy ways. Dios muchas veces sabe o confirma que nosotros aprendemos de su gracia de maneras muy diferentes o locas. In Luke 11:30, Lucas 11:30 we read, leemos, for as Jonah was a sign to the Ninevites, so also will the Son of Man be to this generation. así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. And the question I have for you, Y la pregunta que yo tengo que hacerle a ustedes es, are you a sign of the grace of Christ to those in your life? ¿es usted una señal de la gracia de Dios para aquellos que están en sus vidas? You Santo. see, God's grace is relentless and has no bounds. La gracia de Dios es inexorable, implacable y no tiene límites. Let me finish up with this quote from Tim Keller. Y voy a terminar con esta cita de Tim Keller. Pastor Tim Keller writes, El pastor Tim Keller dijo,
It is only when you reach the very bottom, when everything falls apart, when all your schemes and resources are broken and exhausted, that you are finally open to learning how to completely depend on God. As it often is said, you never realize that Jesus is all you need until Jesus is all you have. Solo cuando tocas fondo, cuando todo se desmorona, cuando todos tus planes y recursos se rompen y se agotan, es cuando finalmente te abres a aprender a depender completamente de Dios. Como se suele decir, nunca te das cuenta de que Jesús es todo lo que necesitas hasta que Jesús es todo lo que tienes. Santo. Friends, God's grace is relentless and it has no bounds. La gracia de Dios es inexorable, implacable y no tiene límites. Let's pray. Oremos. We love you, Father. Te amamos, Señor. We love you, Jesus. Te amamos, Jesús. We love you, Holy Spirit. Te amamos, Espíritu Santo. We love you, God. Te amamos, Dios. We thank you for your grace. Te damos gracias por tu gracia. We thank you, Lord Christ, for living the life that we could not live. Gracias, Jesucristo, por vivir la vida que nosotros no podemos vivir. We thank you for giving us your spirits. Te damos las gracias por darnos tu Espíritu. So, Holy Spirit, come and help us to live a life that is marked by grace. Señor, ven y ayúdanos a vivir una vida que está marcada por la gracia. Remind us Recuérdanos that in Christ, que en Cristo the Father sees us el Padre nos ve and he likes what he sees. y a Él le gusta lo que ve. So we thank you. Te damos gracias Pray all of this. por todo esto. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.